Buenas. Estos vídeos los he titulado El yoga de los sueños. Podría ser un poquito clickbait porque la palabra yoga yo le tengo mucho respeto y, en fin, tiene un poquito de truco, pero sí que es verdad que si nos atenemos estrictamente al significado de la palabra yoga, que es parecido al de la palabra religión, en el decir de religare, yoga es volver a unir. Entonces, no estamos tan descaminados. Vamos a hablar de una cosa que para todos nosotros sucede a diario, que no le damos la menor importancia, como son los sueños, ¿no? Hay un, cómo no, en el imaginario popular no se tiene claro exactamente qué es, ni qué no, ni qué son, ni qué no son. Esta es una de esas veces que me gusta coger un tema que parece muy manoseado, que todo el mundo parece que lo controla o que todo el mundo conoce lo que es, los chakras o, por ejemplo, si existen o no los ataques psíquicos, cosas de ese tipo. Me da especial placer cogerlos y darles una vuelta y dentro de mis posibilidades, y lo digo sin ningún tipo de arrogancia, limpiar un poco el concepto para ofrecer una versión que realmente se ajuste a la realidad, valga la redundancia, y que podamos utilizar en nuestra vida propia. Este tema de los sueños es muy importante porque, como tantas otras cosas, se da por hecho, como he dicho. Sin embargo, es una de esas cosas que tenemos delante, pero que nunca nos hemos planteado seriamente y que, como veremos más adelante, el hecho de no planteárnosla seriamente nos quita muchísimas posibilidades de autoconocimiento. El tema de los sueños es muchísimo más fuerte de lo que nos parece porque estamos acostumbrados a sufrirlos pasivamente. Sin embargo, ya no solamente que nos proporcionan muchísimo más ayuda de la que podemos llegar a pensar, sino que encima nos están dando la pista diariamente de que la realidad no es en absoluto como parece. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Realmente, si somos estrictos, no podemos plantearnos mucho qué es un sueño en el sentido técnico de la palabra. A ver, ya es que por definición un sueño, que ya lo vamos a ir viendo, es un fenómeno que no sucede en 3D, no sucede, no sucede realmente en nuestro espacio-tiempo, y sin embargo nosotros, cuando lo recordamos, cuando hablamos sobre ellos, cuando hacemos vídeos sobre los sueños, estamos tratando de ellos desde el espacio-tiempo. Entonces, realmente la idea que nos llega está tuneada, traducida por la comprensión que puede llegar a tener nuestro cerebro y aparte de todas las mogollón de creencias y mogollón de ideas que se han ido acumulando sobre este tema, pero en realidad es una información que llega de otra parte. No podemos definir técnicamente qué es un sueño, puesto que por definición la materia de la que están hechos los sueños, y que no es una frase tan tonta como parece, la materia de la que están hechos los sueños no es una materia de tercera dimensión ni de este espacio-tiempo. Sin embargo, a nosotros pasa un poco, en la ciencia pasa un poco, hay muchas cosas que científicamente no se saben definir, por mucho que digan que sí, como por ejemplo la electricidad. La electricidad se cree que se conoce muy bien porque se conoce muy bien qué efectos provoca, cómo se maneja, pero qué es técnicamente, realmente nunca se ha podido definir bien. Nunca no se llega a saber, igual que tampoco se llega a saber exactamente qué es lo que es un átomo. Entonces se estudian estas cosas según cómo se comportan, cómo funcionan y cómo no funcionan. Ese es el mayor método científico que podemos aplicar. Pero el tema es que este método científico, entre comillas, lo vamos a aplicar a los sueños, que entonces sí que la cosa se pone interesante cuando podemos ver realmente cómo funcionan, cómo los podemos manipular, cómo los podemos usar en nuestro beneficio. Y luego aclarar muchos de estos conceptos que se repiten como memes espiritualistas en los mundos de la nueva era y tal sobre los sueños, que también crean muchas ideas que no son. Es que el primer problema de todos es semántico, porque ¿qué llamamos sueño? Exactamente, ya empezamos mal, porque la palabra sueño realmente es como un cajón desastre, en el sentido literal, desastre, porque estamos metiendo en la misma palabra un montón de fenómenos distintos. Algo que te garantizo es que si llegas hasta el final del vídeo y tienes un poco de paciencia, hay dos palabras que para ti van a significar algo diferente a partir de hoy. Si es que, si es que ya no lo significaban, que es la palabra sueño, en todas sus acepciones, y sobre todo la palabra vigilia. Son dos palabras que van a cambiar por completo su significado. Otra barrera que vamos a romper definitivamente es que los sueños,
no voy a estar haciendo así cada vez que digo la palabra sueño. A partir de ahora, imagínate las comillas. Cada vez que digas sueños, es así. Vamos a romper una barrera con los sueños, que es que los padecemos y punto. Es decir, tenemos la idea basada en una visión parcial de la realidad de que los sueños los padecemos y se acabó. Es decir, tú te acuestas y tú no tienes ningún control sobre lo que va a pasar. Hay días que sueñas, días que no sueñan. Se pueden contar muchísimas cosas sobre esto, pero en realidad la actitud que tenemos casi siempre es de que los sueños son una cosa que ocurren y ya está. Y que luego cuando volvemos a la vigilia del día a día no le damos más importancia. Generalmente, a no ser que haya sido un sueño muy especial. En la literatura universal, en las leyendas y en los mitos, sin embargo, el tema de los sueños, como vamos a ir viendo, no era para nada un tema superficial. Le daban muchísimo más importancia de la que le damos ahora. Por algo es. Este ámbito de los sueños, del mundo onírico, en fin, que también son expresiones que vamos a ir matizando. Mundo onírico realmente no significa nada, pero lo decimos para entendernos. Otra de las cosas que vamos a aprender es que estamos siempre buscando enseñanzas, maestros, creencias, adaptamos nuevos comportamientos porque nos los recomienda para hacer nuestra vida lo más perfecta posible. Estamos todo el día, de alguna manera, exteriorizando para intentar como absorber, buscando por todas partes, que es legítimo, información que nos sea valiosa. Sin embargo, los sueños, otra cosa que tienen, otra característica que tienen es que nos sustraen completamente de esa dinámica exteriorizadora. Los sueños es una cosa que nos pasa a nosotros, es un tema interior, es un tema que nos remite a nosotros mismos. Lo cual, en los tiempos en los que estamos, es muy, muy, muy buena dirección en la que ir. Es un tema muy espiritualista, del ego espiritual, estar complicándose mucho con enseñanzas y como intentando siempre buscar la enseñanza 3.0, la 4.0, cosas cada vez más sofisticadas, ejercicios como muy... Sin embargo, como vamos a ir viendo, nuestra relación con los sueños es como la relación con una persona. No necesitamos en general un manual para tratar con una persona, vamos aprendiendo qué relación tenemos con esa persona. Esa es una relación de intimidad. Pues esta mismo se aplica sin ningún tipo de instrucción exterior con los sueños. Lo vamos a ver. La diferencia es que los sueños es una relación con nosotros mismos. No necesitamos a nadie. Esto es mucho más importante de lo que parece. Porque hacer consciente el inconsciente es uno de los pilares del camino espiritual, si es que es eso lo que te interesa. Y una de las maneras para hacer consciente el inconsciente es hacer mucho, mucho caso a los sueños, aprender cómo funcionan porque realmente es uno de los lenguajes básicos del inconsciente para hablar con nosotros. También veremos en este vídeo por qué este tipo de comunicación es así. Lo primero entonces que deberíamos hacer es intentar, aunque hemos dicho que no podemos saber técnicamente lo que son, porque no pertenecen a este mundo literalmente, dar una definición más o menos adecuada de lo que es un sueño. Vamos a casi definirlo en negativo. La primera cosa que nos vamos a quitar de la cabeza, yo ya me la he quitado de la cabeza, yo te recomiendo que tú te la quites de la cabeza por mucho que la escuches, es lo siguiente. Es la explicación, digamos, más común, porque es la más cientificista que tenemos ahora mismo, ¿no? Es que los sueños son una especie de pergenio cerebral de las neuronas que ocurre cuando uno está descansando. O sea, hablamos de un mundo onírico que ya de por sí es peyorativo, porque está asociado a la fantasía. Aquí tenemos el primer error. Esto es lo que no es un sueño. Ya sé que ahora mismo es difícil de entender si te digo que un sueño no es fantasía, porque la definición de un sueño para muchos de nosotros es que es un invento. El error es que nosotros, sobre todo occidentales del mundo, entre comillas, moderno, solemos descartar todo aquello que nos parezca fantasía. Entonces, si asociamos el mundo onírico con lo fantasioso, con lo inexistente, esto de verdad que son cosas de evolución conciencial de la civilización. Esto es lo mismo que cuando, no sé, en la Edad Media, por ejemplo, los médicos pensaban que en el cuerpo humano, esto hasta hace nada, relativamente, los médicos pensaban que en el cuerpo, lo que componía el cuerpo biológico, el biocuerpo, eran 4 humores, como llamaban ellos, ¿no? Y estos 4 humores, ellos, que es lo que a ellos les saltaba a la vista, los llamaban flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla, ¿no? Esta era teoría predominante en la medicina europea, occidental, perdón, en los que nosotros llamamos Occidente, durante siglos y siglos y siglos. Y esto era indiscutible, esto era dogma de ciencia, vamos a decir así.
y de repente un día, en el siglo XIX se descubren los virus y las bacterias, etcétera, y de repente todo eso se fue al traste. ¿Por qué hago esta analogía? Porque hasta ahora la definición cientificista de los sueños es completamente una patraña, que es un invento neuronal. Esto no es así. Hay gente con mentalidad cientificista que está completamente convencida que es que cuando dormimos las neuronas se pegan una fiesta random y que el cerebro cuando duerme se inventa mundos, personas, universos enteros, se invente sueños proféticos, se invente sueños lúcidos, sueños informativos, que el cerebro se invente emociones perfectamente reales que nosotros sabemos que sentimos en los sueños, etcétera, y que la explicación científica sea que eso es una especie de invento neuronal, se me escapa por completo. Este es el mismo estrato de científico que no es el superior, es un estrato muy popular, o sea, muy mediocre, que es el mismo que dice que la conciencia la produce el cerebro. Por tanto, cualquier cosa. Aún así no están despistados del todo, porque cuando dicen que es una válvula de escape neuronal, hay un puntito en que cierto tipo de sueños sí son una válvula de escape, pero no neuronal, sino psíquica, pero eso lo veremos más adelante. Todas estas cosas que acabamos de decir son concepciones erróneas que son fruto de una concepción errónea anterior que ya hemos dicho, que es pensar que los sueños son falsos, fantasías, no reales y accidentales. Cosas así random. Si uno tiene esas creencias, después vienen todas las demás. Entonces, vamos a dar ya la primera definición que podemos, con la que nos vamos a ir acercando a algo más parecido a la verdad, con perdón. Corrigiendo todo lo anterior, los sueños serían un acceso que tenemos semiconsciente, luego esto lo vamos a matizar, y no casual, nada de que es una casualidad, al inconsciente, a nuestro inconsciente. Acceso semi-inconsciente y no casual al inconsciente. Lo vamos a dejar por ahí ahora. El tema es que, como veremos más adelante, cuando el biocuerpo duerme, se puede producir un acceso de nuestra conciencia a otros planos de realidad. No todos los planos de realidad son iguales, por tanto, no todos los sueños van a tener la misma tipología. Esto lo veremos después. Esta es la confusión que hay con las cosas, con los sueños más reales, más realistas, menos realistas. En realidad, no es
una clasificación que le corresponda a los sueños, sino a los planos de realidad donde esos sueños, desde los cuales se originan esos sueños. ¿Se me entiende? Son esos planos los que tienen grados de realidad y nosotros luego recordamos esas experiencias. Y ya tenemos un punto aquí de revolución. La realidad, que también tendemos a pensar que es real, valga la redundancia, y lo que no es real, no es real, valga la redundancia, esto salta por los aires, porque no. La realidad tiene distintos grados. Desde un punto de vista metafísico se puede considerar todo irreal, pero no nos vamos a meter en cosas de no dualidad porque eso no nos concierne. Pero dentro del mundo de los nombres, de los mundos de los nombres y las formas, he dicho los mundos plural, si son varios, hay mundos, hay estratos de realidad, ¿vale? Estas realidades distintas a 3D están perfectamente ordenadas y perfectamente delimitadas. Solamente conocemos generalmente esta, y bien que está constreñida, bien que está delimitada, que no nos podemos saltar aquí ni una coma, ¿no? Que estamos completamente dentro aquí y que pues lo mismo pasa con las demás. Las realidades, todas, cada una de ellas está perfectamente delimitada y perfectamente ordenada. Y cuando decimos que hay niveles de realidad, lo primero que pensamos es en plan jerárquico. Sin embargo, lo que tenemos que pensar es de una manera distinta. Tenemos que empezar a cambiar. Las jerarquías, por supuesto, existen. Y como he dicho antes, hay unas realidades más reales que otras. Pero como analogía, valga decir, por ejemplo, que si yo te digo que tanto una canción de estas de reggaetón como una sinfonía de Mozart se puede decir que son parte del mundo de la música, el que tenga oídos para oír que oiga y entenderá el tema de que unas cosas están... de que algo es más auténtico, si nos ponemos así muy espirituales diríamos más cercano a la fuente, si nos pusiéramos hasta platónicos diríamos que es más cercano a la fuente que la otra música. Todo entraría dentro de música, es decir, la analogía es que todas las realidades forman parte de la manifestación de los nombres y las formas, pero unas están más cerca que otras de la fuente. Lo dejamos ahí. Lo entenderemos mejor después. Recapitulo. Los sueños son accesos que nuestra conciencia puede realizar a mundos no 3D, mientras el biocuerpo, que está totalmente integrado en 3D, está, digamos, desconectado, vamos a decirlo así. Está como en stand-by. Y entonces, como nosotros no somos solo nuestro biocuerpo, la conciencia puede hacer unas cosas que mientras estamos totalmente concentrados en 3D no podemos hacer. En teoría, luego veremos que esto tiene muchos matices. Ahora vamos un poquito más a fondo con este mensaje erróneo de que los sueños son cosas random. El concepto de que porque se sueña porque sí, punto, porque bueno, sí, como he visto una película, pues luego he soñado sobre la película, como tengo una... O sea, como que son cosas aleatorias que suceden sin ningún tipo de orden ni concierto, y que ya está, y que ahí se acaba todo, en realidad es un absurdo filosófico. Me voy a explicar por qué. Si a nosotros nos ocurriera, por ejemplo, a cualquier persona que le ocurriera, por ejemplo, que vamos a ser un poco, bueno, iba a decir extremistas, pero esto no es un ejemplo, esto es un ejemplo real. Imagina que a una persona, durante 3 días seguidos, le cae una pluma blanca por delante, mientras anda por la calle un día. Al día siguiente está sentada en un banco en una plaza y le cae una pluma blanca. Y al tercer día está viendo una película en la televisión y en la película cae una pluma blanca. Esto, cualquier persona, por escéptica que sea, si esta persona decide que durante 3 días seguidos se lo ha cruzado de una manera o de otra una pluma blanca por delante y que eso es un fenómeno random, pues solamente puedo decir, allá él. Por tanto, si en los sueños que vemos que se organizan, que hay sueños recurrentes, que hay sueños que nos dan mensajes claros, eso, si decimos que eso no significa nada, que es un residuo aleatorio,
estamos nosotros mismos, es un acto de masoquismo moderno, básicamente, cortando una fuente de información importantísima. Porque algo nos está queriendo decir algo. Luego veremos quién es ese primer algo y quién es ese segundo algo. Llega un momento que si uno es un campeón de escepticismo y se considera además encima como que alardea de eso, puede un momento que se puede dar la vuelta a la cosa. Y he visto un montón de campeones de escepticismo que básicamente alcanzan el grado de campeón de estupidez. Esto que voy a decir ahora no lo voy a basar en. No lo voy a justificar de ninguna manera, lo voy a decir como un axioma. La energía / conciencia no conoce el fenómeno random. Si hablamos de conciencia, con mayúsculas, el fenómeno random no existe. Así, tal cual, categórico, no existe. Por mucho, mucho, mucho que a veces lo parezca. Y nunca olvidemos que esta dimensión de 3D en la que estamos funcionando está especialmente diseñada para que parezca random. Ahí lo dejo. Pero en última instancia no hay absolutamente nada random, ni siquiera en 3D. Lo que pasa es que aquí tenemos que jugar con una apariencia de random, suerte, accidente, porque es la única manera en que nos podemos explicar ciertas cosas que suceden en el espacio-tiempo. Pero esas normas, como vamos a ver dentro de poco, se anulan o se modifican en el momento que nuestra conciencia sale del ámbito 3D. Entonces vamos a ir centrándonos, sea en lo que sean, técnicamente, como he dicho antes con la electricidad, lo que es técnicamente, sean lo que sean técnicamente los sueños, lo más práctico, que es lo que nos importa, es verlos directamente como una fuente de conocimiento. Es una fuente de conocimiento. Es un cauce de comunicación. En inglés suena como mucho más que es Information Gathering Tool. Pero hay gente que se le queda más eso, no sé por qué. Y esto es muy, muy importante para el camino espiritual. Una manera nueva también, o seminueva de ver los sueños, no, es que una vez que hemos descartado que es un fenómeno random, es que es una conversación con nosotros mismos. Obviamente, con partes de nosotros mismos que por lo general están en apariencia desconectadas, en los sueños se conectan y hay un diálogo. Pero es muy importante ver los sueños como una conversación de nosotros con nosotros, no de una cosa fortuita que ocurre, ni que nadie de fuera nos provoca, generalmente. Entonces, decíamos que es una conversación con nosotros mismos, y siendo más técnicos, casi podríamos decir algo que a muchos les raya, que es que no es que ya es que hablemos con nosotros mismos, sino que algunos de nuestros yoes que nos componen entran en diálogo con otros de nuestros yoes. Generalmente en vigilia los yoes los vamos alternando. En el mundo onírico la cosa no es tan sencilla. En el mundo onírico se mezclan, pero esto lo veremos mejor después. Otra característica que podemos utilizar para definirlos, también lo podemos ver como, otra manera de verlos es como una especie de Stargate. Una puerta de entrada, como una mirilla a través de la que nuestra conciencia tiene la oportunidad de mirar, de aquella manera, otras realidades físicas. Digo lo de mirilla porque cuando tú miras por la mirilla hay una distorsión muy grande de lo que estás viendo detrás. Los sueños sería algo parecido, puesto que estamos viendo a través de un filtro y de una lente. En el caso de los sueños, el filtro y la lente somos nosotros mismos y nuestro cerebro. También es una manera muy enriquecedora de ver los sueños como una especie de oportunidad de ver con mayor o menor distorsión, casi siempre muchísima distorsión, realidades no 3D. En fin, los sueños son como la electricidad, decíamos antes, ¿no? Ubicuos, o sea, son ubicuos, están en todas partes, los conocemos, sabemos de qué va el tema de toda la vida y son cotidianos, aunque no sepamos realmente qué son. Pero ¿qué es lo importante? Empezar a tomar parte activa en esta historia, ¿no? Empezar a manejarlos. Y esto también es muy importante en general para el camino espiritual, digamos, el trabajo de desprogramación, si es que es eso lo que te interesa. Y es convertirnos de seres pasivos en seres activos
en cuanto a autoconocimiento, en cuanto a autoobservación y en cuanto a nuestra propia evolución se refiere. Pasamos de ser una cosa que como que sufrimos a ser una cosa con la que interactuamos a voluntad. Y esto es un cambio muy importante. Y fruto de ese trabajo hay un efecto que ya hemos apuntado antes, pero fruto de ese cambio de paradigma en el que empezamos nosotros a hablar, a escuchar, a interactuar, a incluso modificar, a provocar nuestros propios sueños, empezamos a cambiar también de una manera por la puerta de atrás, digamos, a averiguar cosas sobre la naturaleza real, real con mayúsculas de las cosas, no lo que nos creemos que eran. Habría que partir de una base para saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué hay una parte de nosotros que se quiere comunicar con nosotros? ¿Por qué hay unos... ¿Por qué todo esto suena lo estoy haciendo sonar tan importante? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a utilizar una boba analogía, lo siento. Una de mis analogías tontas. Pero es que hay veces que es que entre tantas creencias espirituales, no espirituales, de la nueva era, de la vieja era, no acabamos de tener claros ciertos conceptos de básicamente qué es lo que somos y estamos haciendo aquí. Por supuesto, esto es una sería una analogía, es una boba analogía porque es muy limitada, pero te voy a plantear la analogía del acuario. Lo voy a llamar del acuario, ¿no? Un acuario lleno de peces. ¿Vale? Vamos. Es una analogía súper infantil, pero después de todo, la lengua franca que se utiliza hoy en día en la sociedad para vender cualquier cosa, para hacer que la gente vote, para que te apuntes a la hipoteca que te va a destrozar la vida, siempre se nos cuenta todo de una manera infantil, con musiquitas y con cosas infantilitas y con dibujitos y tal. Entonces, oye, pues mira, yo no me culpabilizo tanto. Yo voy a hablar en el lenguaje de hoy en día, que es el lenguaje infantil. Vale, pues la analogía del acuario es la siguiente. Imagínate que nosotros somos unas entidades que vivimos en nuestro mundo real, en el que pertenecemos, pero que para lograr ciertos objetivos y para lograr ciertos conocimientos, pues lo mismo que el montañero se va a la montaña o el explorador se va a la selva, nosotros vamos a decir, para lograr ciertos conocimientos nosotros necesitamos un entorno cerrado con unas condiciones muy, muy, muy inamovibles en las cuales las condiciones, digamos, se pongan se pongan muy extremas para que nosotros podamos aprender cosas súper importantes sobre ciertas cosas. Esto es muy abstracto al principio, pero entonces vamos a pensar que nosotros para hacer eso necesitamos crearnos un avatar, que en este caso, en el caso de esta analogía serían los peces del acuario. Lo siento, yo sé que es muy infantil, serían los peces del acuario y entonces yo me convierto en un pez. Entonces yo cojo y digo, mira, aquí está el acuario yo voy a vivir una vida de pez durante un tiempo determinado porque ahí metido entre las 4 paredes de cristal, ahí sometido a que la comida la tengo que conseguir de tal manera y que no me puedo salir de aquí tal y cual, pero esto es lo que me va a dar a mí una enseñanza sobre tal cosa, sobre tal cosa, sobre tal cosa, sobre tal cosa. Y entonces, ¿qué hago? No, yo que soy un ser mágico y superpoderoso, lo que hago es que cojo parte de mi conciencia, la meto en un cuerpo de pez, ese sería el avatar, y la condición indispensable para vivir esa experiencia es que me olvide de dónde vengo. Es decir, yo a ese avatar le borro la memoria, porque así cuando el pez aparece, nace en el acuario, no sabe de dónde viene y entonces dice, bueno, pues esto es lo que hay, vamos a ver cómo me busco la vida. Y ahí empiezan a desarrollarse los acontecimientos, pero nosotros estamos realmente fuera. Lo que es el verdadero yo no es ese pez avatar, pero le hemos dejado, digamos, una especie de holograma de nuestra conciencia, que se olvida completamente de quién es, para que la experiencia sea perfecta, tal y como la hemos programado, ¿no? Dentro de que luego el pez, pues como se ha olvidado de quién es, va a hacer cosas y subir y bajar al libre albedrío y no estamos viviendo esa experiencia dentro de la vida del pez, que además el pez es el cuerpo perfecto para vivir la experiencia en el acuario. Si me meto al avatar en un pájaro, el pájaro no puede vivir en el acuario. Necesito un pez para vivir en el acuario. Analogía, necesito un homínido para vivir esta experiencia. Me meto aquí dentro
es lo mismo. ¿Qué pasa? Que es todo limitaciones, ¿no? Ya no solo el acuario en sí es una limitación, sino que la mente del pez, lo que cabe, lo que ese cerebro puede manejar, la información, no la mente, sino lo que ese cerebro puede manejar, de lo que realmente nosotros somos, a lo que nosotros podemos manejar con ese mini cerebro que hay ahí de pez, es una ínfima parte de lo que nosotros realmente somos, de lo que realmente nosotros sabemos. No podríamos meterle todo nuestro ser de golpe a ese pez porque reventaría, básicamente. Entonces necesita ser un cerebro limitado, con un cuerpo limitado a sus condiciones y con la amnesia para que no se... Porque imagínate, luego veremos los efectos que tendría si a ese pez le quitásemos la amnesia de golpe, que es lo que pasa muchas veces con las experiencias espirituales. Entonces lo hemos hackeado, hemos hecho un hackeo, le hemos metido la parte estrictamente de conciencia necesaria para que realice lo que nosotros queremos que realice, su encarnación de pez. El problema, bueno, lo acabamos de decir, el problema es que nosotros somos como ese pez. Entonces, como no nos acordamos de nada, en general todos los peces del acuario, de una manera o de otra, aparte de que nos inventamos teorías de lo más peregrinas de por qué estamos ahí, qué es lo que estamos haciendo, y un pez se inventa una cosa y el otro pez se inventa otra, y dice, pues yo creo que es que antes... En fin, estas son las creencias, que cada pez, que luego los peces se agrupa por creencias y tal, pero bueno, la amnesia, que tiene unos fines pedagógicos perfectos, pero trae también muchos inconvenientes, entre otros, que confundimos. Igual que la gente no confunde, bueno, esto habría que matizarlo. Iba a decir que la gente no confunde el coche y el conductor, es decir, uno cuando se monta en el coche sabe que no es el coche. Bueno, me he corregido porque hay gente que está identificadísima con su coche en este mundo. Llegamos a este delirio, sí, sí. No voy a entrar en este tema, pero bueno, uno de los problemas de la amnesia es que yo, como pez, que me he olvidado de realmente de dónde vengo, me identifico con el cuerpo del pez. Y entonces creo que soy un pez y me lo creo a pies juntillas. ¿Y hasta por qué? Porque como estoy viviendo dentro de un cuerpo de un pez y no tengo otra info anterior, pues yo estoy ahí y tal. ¿Qué pasa? Que el riesgo que se corre es la enajenación absoluta. Es una de las partes complicadas de la aventura. Pero en fin, no perdamos de vista que nosotros realmente el verdadero yo, no ese peque yo, peque pez, el verdadero yo está fuera del acuario, en el sitio que le corresponde, mientras nuestro pez avatar está ahí viviendo su vida y haciendo sus cosas. El pez, como es amnésico, no se puede acordar de nosotros, pero nosotros sí nos acordamos del pez porque no tenemos esa amnesia. Es decir, nuestra parte real, nuestro gran, no quiero decir llamarlo super yo, pero bueno, nuestra parte real sí se acuerda y sí está viendo todo lo que está haciendo este pez, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si se le ha ido mucho la pinza como pez, si más o menos está siguiendo el experimento tal y como se había planeado. Ese conocimiento sí lo tiene la parte real del pez que está afuera. Pero, en teoría, mientras el pez está ahí con sus cosas de pez, comiendo, chocándose con el alga con la que se choca todos los días, si todavía no se ha dado cuenta que ese alga tiene que hacer otra estrategia para no chocarse con ella y esas cosas, pues nosotros desde fuera, la parte real de nuestra, no hay una comunicación bidireccional porque el pez está enajenado completamente. Pero ¿qué pasa? A ver, esta boba analogía no es tan tonta. Nosotros en 3D, nosotros mismos, ahora ya fuera del acuario, cuando nosotros... Esto es una instancia que está en todos los seres humanos. Cuando queremos aprender algo, nos metemos en una academia, en una universidad, en un cursillo y nos atenemos a unas reglas estrictas que hasta que no se terminan, no se terminan. Aventuras, academias, universidades, carreras, entrenamientos. Esto es un esquema que nosotros de normal damos como válido. Bueno, pues hagámoslo mucho más grande, porque eso es literalmente la vida, es exactamente eso para lo bestia. Es un aprendizaje a través de las limitaciones, de la dualidad y de la desconexión. Chungo, ¿eh? O sea que ya volviendo a la bobanología, el pez está ahí entre sus 4 paredes de cristal. Nosotros tenemos una visión global de su mundo, mientras que él está a por uvas. Y esto es algo muy analógico a la situación real que vivimos, como seres humanos encarnados. Y ahora en este contexto imagínate cuando este pez le viene a decir al otro pez cosas súper, versiones súper auténticas de cómo son las cosas ahí fuera. O de si hay ahí un fuera. O cuando viene un pez y le dice, no hay nada ahí fuera.
Bueno, ahora imaginemos que de alguna manera nosotros lo que queremos, nosotros el de fuera del acuario, lo que queremos es que la misión se realice con éxito. Y entonces, pero también tenemos las limitaciones de la propia situación de nuestro pez avatar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un hackeo. Hay muchos, pero uno de ellos es que cuando el pez se relaja y deja de vivir su vida de pez y se adormila ahí en una esquinita del acuario porque está agotado y porque ya se ha peleado con 4 peces y entonces no puede más y tal, y está así, no, por lo que sea, la comunicación, esa parte consciente, que en realidad nunca olvidemos que el pez somos nosotros mismos, o sea, no es una entidad aparte, la comunicación entre todas las partes nuestras, las de fuera, las de dentro del acuario, todas nuestras partes es mucho más fluida. En otras palabras, mientras el pez está durmiendo, puede acceder de alguna manera a la realidad de fuera, perdón, a las realidades de fuera del acuario. Lo que pasa es que luego cuando se despierte, su cerebro de pez va a hacer de las suyas, su inercia de pez le va a hacer retomar, tiene hambre, tiene ganas de encontrarse a otro pez y muchas otras cosas que tiene que hacer, y su cerebro de pez no sabe, sabe vagamente traducir lo que ha experimentado en otros planos de la realidad más allá del acuario. Porque recordemos, la sustancia de la que está hecha su conciencia no pertenece al acuario ni al cuerpo de pez. Está dentro. Igual que un buzo está dentro de un traje de buzo. Y ese traje le permite estar en el fondo del mar, pero lo que hay dentro del traje de buzo no es un ser acuático, es un ser terrestre. Es lo mismo. Esto ya es el colmo, ya son bobanalogías dentro de bobanalogías. Pero yo creo que se me entiende. Bueno, pues los sueños, entonces, en este caso, sería una de las maneras en las que la superconciencia que ha utilizado un cuerpo de pez para vivir uno de los tipos de sueños que puede haber es porque la superconciencia quiere transmitirle algo a su avatar que está súper enajenado o que se le ha complicado mucho la vida en el acuario, por ejemplo, o que es un pez que ha tenido unas experiencias desagradables que le están... por lo que sea, se necesita un cierto tipo de guía o de comunicación. Pues ese momento es en el que la conciencia y el avatar se pueden de alguna manera comunicar. Pero se necesita atravesar esa barrera. Si consideramos que el acuario es una dimensión, los sueños es una de las maneras en las que se puede de alguna manera pasar la barrera de esa dimensión a otras. Hay muchas maneras en las que el super yo, la superconciencia, puede intervenir en la vida del pez, de su propio pez. Aquí entraríamos en otros terrenos, ¿no? Por ejemplo, las sincronías, podemos manipular algo. Mientras él no se da cuenta, podemos manipular cosas en el acuario para que él se las encuentre, en fin, hay muchas maneras en las que el super yo, ahora hablando fuera de la analogía, el super yo se comunica o le da mensajes al pequeño, al pequepez, al pequeño. Pero como hemos dicho, uno de los momentos favoritos es cuando tiene las defensas mentales totalmente bajas, que es cuando está durmiendo o dormitando. En resumen, nosotros tenemos los poderes para podernos comunicar con ese pez, aunque luego tenemos, y esto es importante, pero tenemos el problema de la amnesia, es decir, el pez tiene que traducir e intentar recolocar toda esa información que le ha llegado a través de su filtro amnésico, más luego la mera idea de vivir en un acuario, volviendo a la analogía, eso crea un montón de distorsiones. Por mucho que yo le mande una información, desde la absorción de la luz hasta los colores como rebotan en los cristales, también variaría mucho si lo que separa al pez del otro mundo es un material de cristal o es un material plástico, vería las cosas de una manera o de otras.
O imaginaos que le llega un sonido de fuera, el sonido tiene que atravesar todo el agua para llegar al pez, hay un montón de distorsiones y esto es exactamente lo que nos pasa como seres humanos. Y ya si nos ponemos un poquito más fuertes con la analogía, ya sería casi una analogía más que una analogía, es como, ¿qué pasa cuando al pez le hablas del agua? Algo que no ve, algo simplemente en lo que vive pero que no ve, algo en lo que está pero que no conoce, porque no tiene concepto de agua. O cómo reaccionaría un pez súper feliz con su vida de pez, súper adaptado al acuario, le encanta la vida del acuario, lo tiene súper claro y su comunicación con el exterior está especialmente cerrada. Imagínate a este pez que le dices que, oye, que es que esto es un acuario, hay una cosa que se llama aire, hay unas personas por ahí fuera del acuario. ¿Os imagináis la reacción de este pez? De este pez, vamos a decirlo, sistémico. Este te dice, mira, yo solo creo en las algas de plástico, en las piedras, en los peces de colores que veo, en los peces que veo, en el castillo ese que hay en la esquina que ha puesto que lleva ahí muchísimo tiempo, y en la comida que cae del cielo, porque esa es la única realidad que existe. Todo lo demás es fantasía y es mentira. Así estamos en la Tierra. Aunque es mucho peor el pez que no se cree nada de eso, pero se inventa una teoría de que no, la comida viene porque hay un pez muy grande fuera del acuario, que es el pez jefe, que vive en un acuario más grande, que entonces crea mágicamente la comida, o que se inventa 50 teorías sobre la realidad del acuario, porque de alguna manera hay muchos peces que se están preguntando, ¿pero esto qué es? Que es una cosa que está ocurriendo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto todo lo que hay? Estas 4 paredes y estas 4 piedras y estas 4 piedras fake. Y llega otro y como ve el panorama, coge un grupo de peces, los pone y os voy a explicar mi teoría sobre las paredes reflectoras, las algas de colores y el origen de los peces que nadie sabe cómo entran en el acuario ni por dónde. Insisto, este es el planeta en el que estamos viviendo, así funciona. Y no está mal, porque de alguna manera esto, el escepticismo es una de las cosas, en contra de lo que se piensa, el escepticismo bestial es una de las garantías muchas veces de que las misiones terrícolas, en este caso de acuario, se realicen con perfección. Porque uno de los grandes peligros que hay de, digamos, no realizar bien la misión es estar totalmente, pasarse el día pensando qué es lo que hay fuera. Y esto es entrar en uno de los grandes problemas del espiritualismo, que es sacar los pies de la tierra, o en este caso las aletas del acuario, y no vivir la vida que a uno le toca vivir, que es aquí y ahora, que es donde estamos. En fin, dicho sea de paso, imagínate la visión que va a tener de la vida del acuario y de las cosas este pez. O imagínate cómo va a ver la vida este otro pez. O este otro pez. Entonces, vamos al grano. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Ya sabemos que los sueños no son la Virgilia 3D normal, eso lo tenemos claro. Cuando digo normal es la vigilia a la que estamos acostumbrados en tercera dimensión. ¿Qué tendremos que hacer? Pues varias cosas. La primera, aprender a distinguirlos unos de otros, los sueños. Esto es lo primero que vamos a hacer, aprender a distinguir los tipos de sueño. La segunda, aprender a conocer y contrapesar todo lo que hemos hablado antes en la bobanología tonta del acuario, aprender a localizar y compensar todos los filtros y los obstáculos, todos los filtros y obstáculos de interpretación que podamos tener con los sueños. Sería un poco como cuando los astrónomos aprenden a corregir en los telescopios, aprenden a corregir según las distorsiones que produce la atmósfera, aprenden a neutralizarlas porque las conocen y de alguna manera, es muy complicado, pero lo hacen, pueden lograr una información veraz, mucho más veraz, sabiendo qué distorsiones son estas y corrigiéndolas. Y la tercera cosa que tenemos que aprender a hacer es a hablar el idioma de los sueños. Es decir, ¿cuál es el idioma de los sueños? El idioma del inconsciente, aunque eso es para otro vídeo.